Capítulo quinto de la serie en forma de audiolibro llamada El noble plebeyo. En los campos castellanos, antes de llegar al norte de Hispania, en el camino a Francia, hay un terreno desierto en el que parece caminarse por África. Hasta allá llegó el caballero Aldebarán con las 4 últimas princesas que aún no estaban casadas, siempre viva, Gador, Luz y Luna. Allí reinaba un solo ser, el terrible basilisco, el rey de los reptiles, un extraño animal, mitad gallo, mitad reptil, inmortalizado por el bestiario. Efectivamente, se notaba que entraban en sus dominios, pues se encontraban pájaros muertos por doquier y las plantas, al igual que fuentes y ríos, estaban secos e infectos. Aldebarán se protegió la cara con el escudo, pues no ignoraba que su mirada podía matarle. Los soldados que les escoltaban también quisieron hacerlo, pero el basilisco fue más rápido. Las princesas fueron a buscar protección en un accidente de terreno practicado como una gruta que les sirvió de refugio. Dentro hacía mucho frío y moraban las alimañas que posiblemente habían tenido la misma idea. Hubo algún que otro altercado con unos vaqueros de reses bravas que tenían allí su aposento. Aldebarán tuvo que luchar con aquellos para defender a las princesas, pero se habían metido en la morada del basilisco. Las 4 princesas estaban mudas y muy juntas detrás del caballero, que avanzaba despacio con Orión desenvainada. Pegaso estaba escondido en la espesura para que no sufriera daños. La caverna era cada vez más oscura y se iba estrechando hasta llegar a una abertura tan angosta que solo cabía una persona muy delgada y pequeña. La fuerte constitución de Aldebarán le impidió agacharse cuando salió el basilisco, por el que no le dio tiempo de evitarlo. El basilisco le miró y al instante Aldebarán se quedó ciego. Las princesas le ayudaron cuanto pudieron y le prodigaron toda clase de cuidados. El abatimiento moral del caballero era tan grande que no podía comer ni conciliar el sueño. Se creía fracasado. Ya no podía acudir al lugar de su dama, porque estaba ciego e inútil. Tenía que renunciar a su sueño y esconderse como un prófugo. Lo que hizo fue quedarse en una mina en Asturias a trabajar en el poblado de los mineros ciegos, un pueblo que sobrevivía sin luz y en silencio. Estos hombres acogieron a Aldebarán, que renunció a dar su nombre, pues a partir de ese momento era uno más, sin filiación ni registro. Del Rosal era un noble caballero que estaba desterrado de las minas de sal por haber prestado desobediencia al rey español Alfonso, a quien consideraba injusto. Pero el caballero no pensaba hundirse como Aldebarán, luchaba por la libertad, pese a su ceguera, le enseñó a Aldebarán a valerse sin los ojos. Con el tiempo, el caballero burgalés consiguió ser el minero más diligente y entusiasta de la compañía. Pasó 4 años en el poblado y lo abandonó en 1281, cuando había mantenido relaciones con una minera, Sancha, a la que amó dentro de lo que cabía, pues ya no era el hombre del pasado, tenía 29 años y aún no había conocido a su dama. Sancho el Bravo fue proclamado heredero por su padre en 1275, con lo que se creó una disputa con el nieto mayor del rey Alfonso, el hijo del difunto Fernando de la Cerda. Alfonso de la Cerda, quien protestó por las 7 partidas, y entonces Alfonso quiso dar el reino de Jaén, pero Sancho se opuso por la desmembración del reino, y entonces hubo una especie de guerra familiar, con lo que Sancho se alistó con los 9 rebeldes contra su padre y se levantó todo el reino excepto Sevilla, que permaneció fiel a su rey. Ocurrió entonces que Aldebarán dejó el poblado para ir a luchar a favor del rey. Ya no quiso pasar por Castilla, pues le era muy penoso, y el rey se encontraba en Sevilla con su nieto don Alfonso y sus fieles. Pasó a Portugal y allí tomó un correo para atravesar las tierras sin pasar mal. Hubo de dar todo lo que había ganado en las minas. Pegaso y Orión le acompañaron en esta nueva aventura, siendo conocido como el Caballero Ciego. Gracias a los entrenamientos con el Rosal, que también iba con él, sabía valerse por sí perfectamente, porque el oído era su mejor consejero. Sin embargo, quería tener la vista para ver por última vez en su tierra antes de morir. Como necesitaban dinero para llegar hasta Sevilla, participaron en los torneos. Adquirieron gran fama y una señora muy principal se enamoró de Aldebarán, ofreciéndole todo su oro y dominio si se casaba con ella, pero él se mantenía fiel a su dama, pese a que para algunos sin nobleza la idea era absurda, porque nunca la había visto y permanecía ya demasiado en el tiempo, pero el caballero lo guardaba como un tesoro porque era lo único que le quedaba.
nunca había pensado en vender a Pegaso ni desprenderse de Orión, pero a pesar de sus triunfos en los torneos, su pobreza era muy grande y se encontraba todavía al sur de Portugal. Así que Aldebarán no tuvo más remedio que dejar el caballo en depósito tras el previo préstamo de una cantidad que le dio un cambista. Aldebarán llegó a Extremadura y pidió el caballo, pero no le fue devuelto. Confiando en que lo encontraría más tarde, Aldebarán llegó en un mulo cerca de Sevilla y se informó de los acontecimientos. La ciudad estaba amurallada porque permanecía segura, pero a la vista de una ofensiva a los rebeldes que habían ya destituido al rey Alfonso y se habían confabulado en su contra. El rey Alfonso, ya enfermo y viejo, había puesto todas sus esperanzas en su nieto Alfonso de la Cerda, quien creía que le iba a suceder, pero no tenía la suficiente bravura de Sancho. Aldebarán, que también estaba algo envejecido por el trabajo en las minas, le aconsejó al rey que intentara dividir a los contrarios. Aldebarán se puso a hacer de correo para el rey sin importarle ese ciego. Se subió a lo más alto de la Giralda con el caballero del Rosal, que le iba indicando desde arriba los puestos de los tercios del rey y sus puntos estratégicos. De mientras del Rosal se iba recreando la hermosa vista de la perla del reino. Se divisaba la cinta plateada del río, la vega verdeante, la llanura de Tablada, Triana a la derecha, al poniente el Alfajare, con sus quintas espléndidas de los antiguos moros ricos. Hacia el oriente divisó las huertas de la Macarena, más allá de las altas murallas coronadas de moriscos, más lejos Carmona, donde tenía que entrevistarse Aldebarán con una delegación de... Bajó pues Aldebarán montado en su caballo, en el cual confiaba más que si fuera un hombre. Recordaba todo lo dicho por Del Rosal. En la alta alcazaba de Carmona le esperaba la delegación de cristianos. Por no veía la bruma que envolvía la ciudad. Por el camino se dio de pechos con un extraño río que no figuraba en el mapa y tuvo ganas de bañarse todo entero para sacarse el polvo del camino. Al instante que el agua limpia tocó sus ojos, estos volvieron a la vida. Había pronunciado el nombre de su hada Valdoncella por 3 veces. Se le apareció esta desde dentro de agua donde habitaba la estación cálida, mucho más bella que nunca, vestida de luna y estrellas, alegoría de la Virgen María, a la que servía como todas sus hermanas. Su cabello, siempre blanco, había cogido el color del río y todo su cuerpo, que llevaba cubierto por una malla, resplandecía de plata. Aldebarán, Aldebarán, ¿cuánto tiempo has esperado invocarme? Tus ojos ciegos no podían seguir el rastro de tu amada. Fue tu soberbia lo que hizo que te olvidaras de mí. No vayas a la alcazaba porque los cristianos esperan para matarte. Esto es lo que debes hacer. Darás la vuelta y le dirás al rey sabio que Dios guarde, que nada debe esperar de los cristianos que se han vendido a su hijo don Sancho, que vaya a pedir ayuda y protección al rey de Marruecos y que se dé prisa, pues le queda poco tiempo. Tomóse pues el caballero con gran pesar, pues había de dar más noticias a su rey. Llegó a Sevilla muy entrada la noche. Se encontró con que el rey y los infantes de la Cerda celebraron el regalo del rey Alfonso al escudo de la ciudad, un extraño jeroglífico muy expresivo que contenía 2 sílabas, no y do, con una madifa en el centro. Quería decir que la ciudad de Sevilla no le había abandonado en esos momentos de tribulación. Marcharon desde Sevilla hasta Cádiz rumbo a Tarifa, que estaba aún en poder de los moros. Antes de partir, el rey Alfonso hizo testamento ante el condestable del reino y los nobles del reino, que aún le eran fieles. Fue una situación muy penosa para el rey santo, que había perdido un hijo y veía que estaba perdiendo otro. Intentó reducir a su hijo por la fuerza, pero Sancho le contestó que el poder le provino de Dios, no de él. El camino a Marruecos estaba sembrado de peligros para nuestros esforzados caballeros. A pesar de que el rey Alfonso tenía un salvoconducto para el rey marroquí, temían a los moros rebeldes que se pasaban al bando de los traidores de Sancho. En el sitio de Tarifa había una especie de bosque sombrío habitado, según los hombres, por demonios, al reino del brujo negro, señor y dueño de los muertos que viven. Este brujo, que tenía muchos años, ya vivía en tiempos de los romanos, según la leyenda, provocaba las guerras entre cristianos y moros y hacía sacrificios humanos dedicándolos a Satán, príncipe de las tinieblas. El bosque era de pesadilla, los árboles enormes tenían ramas que lo tapaban todo y extraviaban con sus escuderos a los pobres viajeros que se aventuraban por allí. Por eso se les llamaba a aquellas tierras las tierras perdidas. Los cristianos evitaban pasar por ellas y, si no tenían más remedio, se aprovisionaban de cruces y símbolos mágicos, pero nadie había regresado de allí y seguía el misterio. Nuestros caballeros iban bien previstos de víveres y presentes para el rey moro. Sus cabalgaduras eran de refresco y bastantes. El rey y sus consejeros permanecían en el centro, guiados por los soldados de la guardia. Del Rosal y Aldebarán cubría la retaguardia. Desde que había recobrado la vista, había recobrado esperanza y volvía a ser el esforzado caballero que fue.
La entrada no ofrecía dificultades y por eso iban tranquilos andando hacia el norte, siempre adelante y sin desviarse del camino. De pronto surgió un viento huracanado que se llevó a muchos soldados. Después de sujetarse a las monturas con cuerdas, según la idea del Aldebarán, salieron de la niebla levantada y llegaron a un claro donde hacían guarda dos centinales que parecían de piedra con figura de águilas. Miraban los caminantes, tenían ojos de rubíes y como no estaban muy altos, algunos les tentó la codicia y tendieron sus manos sin hacer caso de sus compañeros que les llamaban para seguir el viaje. Todo ello no era más que una treta del brujo negro para desviarlo del camino. Los que se quedaron atrás fueron devorados por los lobos. Pasaron de largo y llegaron a las tierras pantanosas donde habitaban las cornejas posadas en higueras. Creían que eran inofensivas cuando un grupo de ellas acometieron contra ellos y les sacaron los ojos. Los atacados ciegos de dolor espantaron las monturas y fueron pisoteadas por estas en un espectáculo de sangre dantesco. El brujo negro apareció ante ellos. Era un ser repugnante, mitad hombre y mitad murciélago, pariente de las ratas que lo rodeaban, y su sola vista paralizó de terror a los caballeros. Solo Aldebarán, el rey sabio y del Rosal permanecían impasibles. El rey Alfonso se sacó del pecho la medalla de la Virgen y se la echó al brujo en el rostro. Un alarido salió de la garganta y desapareció en una nube negra, dejando un desagradable olor a azufre. Los caballeros se taparon la nariz y ya se creían libres de todo mal cuando surgieron unas criaturas aladas que tenían cabeza de sierpe, alas de murciélago y garras de rapiña que revoloteaban furiosas para atacar en picado. Fue Aldebarán quien salvó al rey de una muerte segura al decapitar a una de esas horribles criaturas que venían del Averno. Pero, aunque pudieron matarlas, no por ello sabrían salir del bosque, donde la muerte era segura, por lo que decidieron pedir la protección de Dios. Aldebarán los condujo a unos declives de piedras enormes donde se parapetaron y se sintieron seguros. Del Rosal, que tan intrépido se había mostrado, estaba herido, por lo que procuró curarle a Aldebarán con unas hierbas mágicas que llevaba en una bolsa. El brazo izquierdo del caballero presentaba una fea herida. Del Rosal, sujeto por dos caballeros, soportó estoicamente el corte de Aldebarán con un puñal para extraer el posible veneno de las aves rapaces. De todas formas, se aplazó la curación hasta que lo viera un galeno en Marruecos para darle una mayor seguridad. Aldebarán invocó por 3 veces a Valdoncella escondido para que no le vieran. No tardó en aparecer esta, pero con el semblante sombrío. Valdoncella, ayudadme a salir de las tierras muertas, es forzoso que el rey Alfonso llegue a Marruecos. No lo dudo, caballero, pero no puedo hacer nada. ¿Nada? ¿Queréis decir, mi hada, que me habéis salvado de todos los peligros para morir aquí? Todos tienen que morir. Es la ley de naturaleza, así se dispuso desde arriba. Pero, ¿no es posible hacer algo? Quizá tengáis razón, caballero. Mirad, mi poder en este lugar es muy débil, pues aquí terminan los territorios de Hispania y el brujo negro es invencible. Pero puedo, con ayuda del polvo de oro, crear un pasadizo de luz para vosotros y por unos instantes aturdir al brujo. Tomad este objeto y seguid siempre la flecha que indica hacia el norte. Mil gracias, señora hada Valdoncella. Ya sabía yo que no me abandonaríais. Vuestro deseo es justo y no ha llegado aún la hora. Id y que Dios os acompañe. Desapareció el hada y Aldebarán comunicó a los caballeros los deseos de aquella. Partieron muy animados. Ocurrió como dijo el hada y pasaron la cortina de humo hasta África sin sufrir daños. En el puerto les esperaba un navío que les llevaría a África.